Bien, los 6 casos del cruce monohíbrido por el método algebraico. El cruce monohíbrido, a pesar de que pueda parecer difícil al principio, es muy limitado en las posibles gamas de procedimientos matemáticos en los cuales se puede realizar. Es decir, solo hay 6 casos posibles. Todo lo demás es variación de los fenotipos en los cuales se da el problema concreto. Pero matemáticamente solo hay 6 procedimientos. Vamos a resolver esos 6 procedimientos por el método algebraico. Entonces, vamos a tomar el primer caso, que es el cruce de dos homocigotos recesivos. Una vez que tenemos los genotipos de la generación parental, vamos a determinar los gametos. Entonces recuerde que los gametos de un homocigoto van a ser siempre del mismo tipo de alelo que porta el homocigoto. Por ejemplo, para un homocigoto recesivo, este solo puede producir gametos de tipo recesivo. Como en este caso ambos parentales producen el mismo tipo de gameto, significa que el primer parental va a presentar un gameto recesivo y también el segundo parental. Si nos preguntaran por la probabilidad de gametos, diríamos que el 100% de gametos del primer parental van a ser recesivos y el 100% de gametos del segundo parental también van a ser recesivos. Una vez que ya conocemos los gametos, vamos a determinar los genotipos de la generación F1. Y eso lo hacemos factorizando o multiplicando. Recesivo por recesivo es homocigoto recesivo. Como no hay más posibilidades, diremos que el 100% de los genotipos de la F1 son homocigoto recesivo. Y con esto vamos a determinar los fenotipos. Para los fenotipos debemos tener en cuenta la ley de la dominancia completa. En la ley de la dominancia completa solo tenemos dos fenotipos, uno dominante y otro recesivo. El fenotipo dominante va a ser generado por los genotipos homocigoto dominante o heterocigoto, mientras que el fenotipo recesivo únicamente puede ser generado por el genotipo homocigoto recesivo. Eso significa que el fenotipo de todos los individuos de la F1 en este primer cruce van a ser de tipo recesivo. Y con esto hemos resuelto el primer cruce monohíbrido. El segundo cruce, el de dos homocigotos dominantes, va a seguir exactamente la misma estructura que el anterior. Simplemente reemplazamos los alelos recesivos por alelos dominantes. Y el fenotipo generado en la generación F1 va a ser por lo tanto de tipo dominante. Y con eso hemos resuelto el segundo cruce monohíbrido. El siguiente cruce es uno muy común, ya que es en el que se cruza uno de línea pura dominante por otro de línea pura recesiva. Como siempre, el primer paso es generar los gametos. Para los gametos del homocigoto dominante serán todos de tipo dominante y los gametos del homocigoto recesivo serán todos de tipo recesivo. Al factorizar dominante por recesivo vamos a obtener que todos los genotipos de la F1 serán de tipo heterocigoto. Y según la ley de la dominancia completa, un genotipo de tipo heterocigoto me genera un fenotipo dominante. Y con eso hemos resuelto ya 3 de los 6 posibles cruces de tipo monohíbrido, los cruces monótonos. Ahora vamos en los cruces en los que hay que realizar procedimientos algebraicos solo un poquito más difíciles. Los siguientes dos son los que se resuelven con un factor común. Entonces resolvamos el primero, heterocigoto por homocigoto recesivo. Los gametos de un heterocigoto van a ser la mitad dominantes más la mitad recesivos. Y como son mitad y mitad, entonces se espera que el 50% sea dominante y el 50% recesivo. Eso para el primer parental. Para el segundo parental tenemos un homocigoto recesivo, por lo tanto todos sus gametos serán de tipo recesivo. Una vez que conocemos los gametos, vamos a proceder a determinar los genotipos de la F1 factorizando. Recuerde que esta es una factorización de factor común en la cual multiplicamos el externo por el primer interno y luego por el segundo interno. Por lo tanto, la respuesta va a tener dos términos que son los siguientes. Recesivo por dominante, la respuesta es heterocigoto. Colocamos el más y luego recesivo por recesivo es homocigoto recesivo. Observe que los coeficientes algebraicos no están. Por lo tanto, asumimos que hay uno heterocigoto y uno homocigoto recesivo. Es decir, hay mitad y mitad. Por lo tanto, la mitad, 50%, será heterocigoto y la otra mitad, 50%, será homocigoto recesivo. La mitad será heterocigoto y la otra mitad será homocigoto recesivo. Según la ley de la dominancia completa, entonces un heterocigoto se reemplaza por un fenotipo dominante
y un homocigoto recesivo se reemplaza por un fenotipo recesivo. En este caso, las probabilidades se heredan porque los heterocigotos son exactamente iguales a los dominantes y los homocigotos recesivos son exactamente iguales a los recesivos. Por lo tanto, su probabilidad también va a ser 50% cada uno. Y con eso hemos resuelto el cuarto problema de tipo monohíbrido. Ahora vamos con el quinto caso. Homocigoto dominante por heterocigoto. Nuevamente comenzamos escribiendo los genotipos de la generación parental. Posteriormente vamos a determinar los gametos de la generación parental. Como tenemos homocigoto dominante, sus gametos posibles son todos dominantes. Eso para el primer parental. El segundo parental es heterocigoto, por lo tanto va a generar la mitad dominante y la mitad recesivo en sus gametos. Una vez que ya determinamos los gametos de cada parental, procedemos a factorizar. El primero por el primero es homocigoto dominante, luego colocamos el más, dominante por recesivo va a ser heterocigoto. Nuevamente, como los coeficientes algebraicos de los dos genotipos son 1, y el total de coeficientes es 2, entonces la frecuencia de cada genotipo será un medio, o 50%, para el homocigoto dominante y 50% para el heterocigoto. Pero aquí es donde viene el asunto. El primer genotipo me genera el fenotipo dominante. Y el segundo genotipo también me genera el fenotipo dominante. Por lo tanto, tenemos términos semejantes que debemos sumar. Sin embargo, este coeficiente no tiene mayor significado en esta respuesta, en el sentido de que el total de coeficientes es 2 y la cantidad de dominantes va a ser 2. 2 sobre 2 da una frecuencia de 1 y 1 multiplicado por 100 es el 100%. Por lo tanto, se espera que el 100% de individuos de la F1 en este cruce sean de fenotipo dominante. Y con esto hemos resuelto el quinto cruce monohíbrido. Ahora vamos con el último cruce, que es el que presenta las mayores dificultades en términos de álgebra. Entonces, tenemos un individuo heterocigoto y ya dijimos que los heterocigotos van a generar la mitad de sus gametos dominantes y la otra mitad de sus gametos van a ser recesivos. Ahora bien, como el otro parental es semejante, eso significa que esa probabilidad va a ser igual para ambos parentales. Y adicionalmente, en que ambos parentales posean el mismo tipo de gametos trae otra consecuencia. La primera es que debemos escribir los gametos. Podríamos escribirlos de este modo, pero como son términos semejantes que se están multiplicando, se puede simbolizar de manera más resumida como un cuadrado. Y entonces la pregunta es: ¿qué pasa cuando elevamos al cuadrado la suma de un binomio? Y la respuesta es el trinomio cuadrado perfecto, cuya respuesta se resume como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso las probabilidades no son 50-50 ya que tenemos 3 términos y adicionalmente uno se repite 2 veces. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es sacar el total de coeficientes algebraicos. Donde no veamos coeficientes algebraicos asumimos que hay 1. 1 más 2 más 1 será 4. Conociendo el n total y el coeficiente algebraico podemos aplicar la ley de la probabilidad en términos de una frecuencia o la ley de la probabilidad en términos de un porcentaje. Entonces, la ley de la probabilidad en términos de un porcentaje nos dice que el porcentaje de la probabilidad de un elemento va a ser igual a la cantidad de veces que se repite ese elemento, que lo sacamos del coeficiente algebraico, dividido el número total de elementos multiplicado por 100%. Entonces, para el primero, tenemos que el homocigoto dominante se repite una vez. Entonces dividiríamos 1 entre el total 4 y multiplicaríamos por 100%. Cuando dividimos 1 entre 4 el resultado es 0,25 y eso multiplicado por 100% es 25%. Ese 25% no solo se mantiene para el homocigoto dominante, sino para todos aquellos genotipos o fenotipos que tengan un coeficiente de 1 en este problema. Es decir, el homocigoto recesivo también va a tener una probabilidad del 25%. Por otro lado, el heterocigoto, que se repite 2 veces, va a generar la división 2 dividido entre 4. 2 dividido entre 4 es igual a un medio o 0,5. Y 0,5 multiplicado por 100% es 50%. Tenga en cuenta que la suma de estas probabilidades debe dar 100%.
25 más 25 es 50 y más otros 50 son 100. Ahora vamos a determinar los fenotipos de la generación F1. Homocigoto dominante me genera el fenotipo dominante. Dos heterocigotos me van a generar dos dominantes. Y homocigoto recesivo me va a generar el fenotipo recesivo. Finalmente, vamos a sumar los términos semejantes. Un dominante más dos dominantes me va a generar tres dominantes. Por lo tanto, la proporción de fenotipos es 3 dominantes por cada recesivo. Para las probabilidades, entonces 3 más 1 vuelve a ser 4. Por lo tanto, la base para calcular la probabilidad vuelve a ser 4. Y tomamos. Para el dominante, este se repite 3 veces. 3 veces dividido entre 4 va a ser igual a 0,75. Y 0,75 multiplicado por 100% es 75%. Mientras que el recesivo, que se repite una sola vez entre una posibilidad de 4, va a generar una probabilidad de 25%, igual que en los genotipos. Y con eso hemos resuelto los 6 cruces monohíbridos asumiendo la ley de la dominancia completa, sin usar cuadros de Punnett. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.